Gracias por continuar con nosotros en este espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Pero mira, Jairo, eso que mencionábamos hace un rato, el trabajo que publicó el periódico El Dinero sobre el déficit del sector eléctrico y lo que implica eso. Claro, la respuesta de Morrison es a propósito de que en ese trabajo que nosotros publicamos hacemos referencia a que para este año el gobierno había presupuestado un subsidio eléctrico de 53.700 millones de pesos. Así es. 53.700 millones de pesos para subsidiar al sector eléctrico. Pero resulta que los aumentos de los precios de los combustibles en el mercado internacional, los combustibles de generación, que han aumentado los costos de generación en el país, más la ineficiencia de las empresas distribuidoras en el proceso de adquisición o de captación de nuevos clientes, la gestión, ha provocado la necesidad de que el gobierno le inyecte 34.000 millones de pesos adicionales al sector eléctrico para subsidio. De hecho, este año el subsidio eléctrico se va a llevar 87.000 millones de pesos, señores, 1.600 millones de dólares. Ese es el mayor nivel histórico de gasto en subsidio que ha tenido en un año el Estado Dominicano para cubrir la deficiencia del sector eléctrico o del servicio eléctrico y los altos costos del sector eléctrico. El año anterior fueron alrededor de 54.000 millones de pesos que se gastaron. Así es. En el año 2021. Y este año 87.000 millones de pesos. Para el año que viene se está presupuestando 70.000 millones. Bueno. Pero con el temor de que pueda aumentar. Pero como quiera, 70.000 millones de pesos. Sí. Señores, para subsidiar un déficit, para subsidiar una deficiencia, eso es grave. Eso es grave. Y eso es algo que viene ocurriendo todos los años. Lo que pasa es que en los últimos 2 años ha aumentado. Y 87.000 millones de pesos equivale al 9.3% de los ingresos estimados que tiene el gobierno. Casi 2% del PIB, ¿verdad? Más o menos. Sí, 2%, casi 2% del PIB. Casi 2% de los ingresos estimados que tiene el gobierno para este año. O sea, el gobierno ha estimado que este año le van a ingresar, 937.000 millones de pesos. Bueno, pues una décima parte de ese dinero se va a ir para cubrir el subsidio al sector eléctrico, que son 87.000, poco más de 87.000 millones de pesos. Una cantidad sumamente alta. ¿Y qué tú crees, por ejemplo? Porque yo creo que Edesur, que es la más grande, ¿verdad? Y Edesur es la más eficiente de las tres. La más eficiente. De las tres, sí. La más deficiente es Edeste. ¿Cómo andará Edeste? La de Edenorte va a quedar pena. Sí, sí. Y Edesur es la más eficiente de las tres empresas. Y Edeste es la menos eficiente. La menos eficiente. Edeste tiene situaciones. Sí, pero es histórico en Edeste. Sí, es histórico. Porque de este también hay que reconocer que de este tiene una situación y es que de este no tiene grandes buenos clientes. Así es. Edesur tiene grandes buenos clientes porque la zona de demarcación de Edesur incluye las grandes empresas del país, que son buenos consumidores y buenos clientes. Sí. En el este, los grandes buenos clientes pudieran ser los hoteles. Pero los hoteles están cubiertos por un circuito aislado, privado, que no es servido por Edeste, por lo tanto Edeste no tiene grandes buenos clientes, sino que tiene clientes más o menos. Edesur también tiene Edenorte también tiene grandes buenos clientes, pero Edenorte también tiene la limitación de que es una demarcación muy grande. Muy grande, sí. Son 14 y los provincias. circuitos tienen muchas pérdidas técnicas y no técnicas. Sí, tienen muchas pérdidas técnicas y no técnicas porque las redes de interconexión, de transmisión y de distribución tienen que alimentarse mucho de parques de generación que están ubados fuera de la zona de ellos. Por lo tanto, el voltaje llega más débil. El costo del transporte de esa generación es mayor porque tiene que transportarse por redes, porque no hay grandes plantas en la zona norte. Por ejemplo, en el norte está Palomar La Vega, en Puerto Plata. La Vega, que no es Palomar La Vega porque Palomar está aquí. Perdón, o sea, La Vega. La Vega, la planta La Vega. que se llama La Vega. La Vega. Se le dice Palomar La Vega porque son dos de la misma empresa. Sí, de la misma empresa, sí. Pero la Palomar está aquí en la capital. Aquí mismo saliendo el 28, por ahí 20. Sí, por aquí, en Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo. Pero realmente no hay mucha. No, está La Vega que tiene 100 megavatios. ¿Qué extraño? Santiago no tiene. En Santiago no hay generación, o sea, no hay planta de generación. En el norte, Puerto Plata, antes había un par de plantas que ya no están. Ahora lo que hay es generación renovable. Creo que hay unos parques solares, pero los parques solares son muy volátiles. Entonces ahora hay un proyecto. Bueno, la ESA Pimentel está ahí. Ese proyecto, bueno, la ESA sí, que está allá en el nordeste, pero que también es pequeña. Sí, pequeña. Ahora, el proyecto de generación de 800 megavatios con una terminal de gas natural que está planificado para ser instalado en Montecristi, que es en el noroeste del país, puede que tenga un impacto importante hacia el futuro.
Ahora, eso no va a ser ni este año, ni dentro de un año, ni dentro de 2 años. Eso posiblemente lo tengamos dentro de 4 a 6 años. Ya esa generación instalada y esa terminal de gas natural. O sea, entre 4 y 6 años. O sea, es un proyecto de mediano plazo, no es un proyecto de corto plazo, porque es imposible construir 800 megavatios en tan poco tiempo, ¿no? e instalar una planta de una terminal de gas natural en tan poco tiempo. Bueno, AES, que fue el primer proyecto de gas natural, se inauguró en el año 2003, ¿verdad? Sí, por ahí. 2013, 2013 ahí, más o menos. Sí. Y AES duró construyéndose varios años. Varios años. De 1999 exactamente, al 2003, o sea, más o menos. comenzó en el gobierno de Leonel Fernández. Sí, y ha seguido, y ha tenido que seguir trabajando. Y ese es un proceso que ahora, por ejemplo, el caso del gas natural, como tiene dificultades por asunto de costos y de suministro, por el asunto del conflicto entre Rusia y Ucrania, ya en este momento los proyectos de gas natural están, no vamos a decir que detenidos, pero sí atrasados. Ralentizados. Sí, ralentizados, porque lo que están haciendo los inversionistas es esperando a ver qué va a pasar con el gas natural en 1, 2, 3 años, a ver si es factible pero que hacer una inversión. Que gas natural hay muchísimo. Sí, muchísimo. Hay mucho gas. Lo que ahora hay es una dificultad con el mercado. Eso no debe detener los proyectos de inversión. ¿Por qué no debe detenerlo? Porque al final, si tú inicias un proyecto de inversión en una planta de gas natural, va a estar lista dentro de 3 años. Sí. Y es muy probable que dentro de 3 años ya la crisis del gas natural ya esté superada. Así es. Ahora, lo que pasa con el gas natural es que tú tienes que asegurar los contratos, Jairo. Entonces, tú no puedes asegurar un contrato ahora en crisis porque para dentro de 3 años. No. Entonces, por eso, lo que hacen los inversionistas es que dicen, bueno, déjame esperar a que pase la crisis del gas para hacer mi contrato y luego que yo asegure mi contrato de suministro, porque el suministro de gas natural tiene unas complejidades que van más allá del carbón mineral y del petróleo. El gas natural, cuando tú contratas gas natural para suministro, tú tienes la obligación de consumirlo. La obligación, o sea, eso no se devuelve. Ni con penalidad ni sin penalidad, hay que consumirlo obligatoriamente. El gas natural no se extrae para guardarlo. El gas natural se extrae para consumirlo. Tú puedes extraer petróleo y acumular petróleo o tener una reserva de petróleo, o puedes tener una reserva de carbón y acumularlo, pero tú no puedes acumular gas natural. El problema del gas es que tú lo extraes como gas. Lo trae, y para transportarlo entonces y luego tiene que convertirlo a líquido y luego volverlo a convertir a gas. O sea, es un proceso muy complejo. Es un combustible menos contaminante. Y aún así es más económico. Resulta menos costoso, pero es muy complejo, muy complicada. Es más costoso, mucho más costoso el proceso de extracción, conversión y uso que el costo en sí mismo. Así es. Por eso fue que el gobierno decidió, por ejemplo, Punta Catalina. Por eso bueno, sí. Cuando el gobierno decide construir Punta Catalina carbón mineral era porque había una crisis parecida a la de ahora. No había seguridad de gas. Como no había seguridad de gas, el gobierno decía, pero yo no me voy a poner a construir una planta de gas natural cuando en todo el resto del mundo me están diciendo que no hay gas natural disponible por el momento. Entonces déjame apostar a un combustible que sea fácil de adquirir. Ahora ocurre lo mismo, pero no van a construir plantas de carbón. Lo que van a hacer es paralizar o retrasar las inversiones hasta que se normalice el mercado del gas, porque se va a seguir apostando al gas natural en el ámbito energético. Y en el caso del norte delgado realmente hace falta. Yo creo que hay un atraso ahí en cuanto a, hay un atraso. A inversión en la parte norte. Pero que mira una cosa, y es bueno explicar esto, Jairo. Nosotros tenemos un sistema nacional eléctrico interconectado, se conoce como SENI. Cuando decimos que es interconectado es que es como una casa. La energía entra por un sitio, pero el ramal distribuye, entonces tú tienes tu medidor, qué sé yo, en la sala, vamos por poner un ejemplo, o en la galería. Exactamente. Pero tú desde ahí tienes cableado hacia el baño, hacia las habitaciones, hacia todo. O sea, la energía entra por un solo sitio y se distribuye en todas partes. Ahora, ¿qué ocurre con el sistema interconectado? Que tú tienes la facilidad entonces de tener una planta en Santo Domingo y llevar esa energía de esa planta a través de las redes a Montecristi y a Puerto Plata. Es verdad, se puede porque el sistema es interconectado. Ahora, resulta más costoso. ¿Por qué? Porque esa energía va a pasar por un cableado y ese cableado, que son redes de transmisión, hay que construirlo y tienen que ser redes de transmisión resistentes. El transporte de esa energía a través de ese cableado tiene un mayor costo. Claro. Y al mismo tiempo provoca que si no hay un banco de transformadores lo suficientemente grandes en esa zona, entonces la energía llega, pero llega más débil.
Entonces, la calidad de la energía tampoco es la misma. Por lo tanto, es ideal que aun cuando el sistema sea interconectado, haya parques de generación en diferentes puntos del país y no solamente en un punto. Nosotros tenemos la debilidad de que la mayoría de la generación nuestra está entre San Cristóbal, la capital y San Pedro. La mayoría del Sí, entonces ahora quizás el 90%. le están del dando parque de continuidad generación. ahora a la línea de 345, aquella, ¿te acuerdas? Que le llamaban, Sí. ¿cómo le llamaban? ¿Te acuerdas? La La autopista eléctrica. La autopista Le eléctrica. están dando continuidad ahora. Es una línea de Sí, transmisión, pero sí, sería ideal que nosotros sí. tengamos 500, 600 Sí. megavatios en el norte, porque entonces así tú tienes energía en el norte, energía en el sur, y esa red de interconexión pues va a estar mejor alimentada. Y eso va a contribuir entonces Así a que haya una así es. mayor calidad de la energía en el norte. Incluso para que ustedes tengan una idea, ustedes vieron ahora el tarifario, que estaban Sí, aumentando la tarifa, sí, sí. se estaba juntando la tarifa, y se quedó, el gobierno finalmente decidió paralizar esos ajustes, pero lo paralizó, pero no le dio para atrás los ajustes que ya había hecho. Pues déjeme decirle que la tarifa eléctrica en la zona norte es más cara que la tarifa eléctrica en el este y en el sur, en la zona norte, este y zona sur. La misma tarifa. No es, o sea, es tarifa fija, pero es varios centavos más alta la del norte Sí, que la del con los ajustes que se sur hicieron. y la de este. ¿Por qué? Porque le resulta más costosa la lo del energía norte. de norte, perdón. Sí. Le resulta más costosa porque tiene que comprarla más cara y tiene que pagar entonces El peaje. costo del peaje del transporte de Sí. esa energía. Y por eso la tarifa eléctrica en el de norte resulta más alta. No es muchísimo más alta, ligeramente. Sí. Pero esa diferencia es precisamente porque le resulta más costosa la adquisición de electricidad a de norte que a de sur y a de este. Así es. Tenemos que ir a, bueno, pausa. todavía, Jairo, no tenemos que ir a una pausa. ¿no? Una pausa, Si vamos a una una pausa, pausa, volvemos en una pausa. breve, dinámica económica.